Licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gusto saludarlos, ¿cómo están? ¿Qué tal fue el día de hoy? Hola, Lick, buenas noches. Gusto saludarlo, qué alegre nuevamente verlo por acá. Muchas gracias igualmente. ¿Cuántos sobrevivieron ustedes? Como 30 litros. Ah, bueno, estaba en tu grupo. Está bonito, está bonito. Vamos a ver si nos deja trabajar al lado. Fíjese, Lick, que con el link, bueno, personalmente tuve un poquito de dificultad para entrar. Quizás algunos también tienen problemas para entrar. Ujú. Al pulsar el link que está en el grupo, nos manda a otra página. Tuve que entrar en el icono que tengo en la compu. Sí, la verdad es que es un poco complicado a veces. Vamos a ver si mejoramos ese enlace para que sea más directo, compañeros. Bien. ¿Y cómo van con los cursos? ¿Van completos o van con algunas alternativas? Hasta Yo llevo uno ahorita, retrasado. ¿Ah? hasta ahorita vamos. Bueno, yo creo que algunos ahí van al pie y otros alternando. Sí, ¿verdad? Sí, Vamos a esperar a ver cuántos se logran conectar para iniciar ya con los cursos. Mientras, ¿qué expectativas tienen ustedes con el curso, compañeros? ¿Cómo ven esta situación? personalmente Lick me llama la atención solo pensar en el nombre del curso. ¿Ah? Sociología me llama la atención y estaba viendo hace un rato el horario y tenemos otro curso que es Derechos Humanos y estos dos cursos considero que van muy de la mano. Ujú. La verdad es que el curso de sociología, si ustedes son curiosos y revisan ustedes revisan la si ustedes revisan lo que se les está extendiendo a la hora de graduarse, nos vamos a dar cuenta, compañeros, que el, el curso de sociología nos va a facultar a un título, porque nos lleva a que uno de los títulos que nosotros tenemos es la licenciatura en Ciencias Jurídicas y en Ciencias Sociales. Por eso es muy importante tener a la vista, ¿verdad? De que
ustedes como abogadas y abogados tienen que tener un componente social suficientemente fuerte para que ustedes puedan responder a las necesidades y a las expectativas de la sociedad en general. El ciudadano exige que el profesional del derecho sea un profesional que tenga amplias cualidades y calidades para que este profesional pueda responder y pueda dar varias soluciones al entorno en el cual él mismo se desempeña. En ese caso, pues nosotros como abogados y notarios debemos de tener la capacidad, tenemos que tener la preparación y sobre todo debemos de tener la curiosidad de buscar la mejora continua personal, pero también la mejora continua del entorno en el que nosotros vivimos. Nosotros debemos de ser constantemente, debemos de ser quienes desarrollamos, mejoramos todo el entorno en el cual nosotros estamos. Es nuestra obligación, en principio, porque estamos siendo subvencionados por la mayoría de guatemaltecos y en segunda instancia porque todo profesional debe de incidir en el entorno en el que se desempeña. Supongo que a muchos de ustedes ya les piden soluciones y les preguntan, les hacen consultas, muchas veces los familiares en relación a contextos, en relación a situaciones que se dan y que, por ejemplo, ¿verdad? Les dicen a ustedes cómo es posible que una persona que se conduzca en un vehículo tomando todas las medidas de precaución, si alguien en moto se le atraviesa, ¿cómo es posible que la persona se vaya preso por homicidio culposo si fallece? O por lesiones de distinta graduación, ¿verdad? Y esas respuestas nosotros no las podemos dar, no nos podemos dar el lujo de dar este tipo de respuestas desde una perspectiva del ciudadano común, del ciudadano que vive en otro ámbito, que vive en otro tipo de realidad, porque nosotros como estudiantes del derecho debemos de saberles explicar, ¿verdad? ¿Por qué es que las personas, pues en ese ejemplo que les hago, deben de ser puestas a disposición del juez y un montón de circunstancias que se dan? Miren, el curso de sociología es un curso bastante interesante, es un curso que en el que permite que nosotros opinemos y la tarea de todos los docentes y en el caso muy particular es que las diferentes conclusiones a las que lleguemos sean consecuencia de nuestra necesidad de arribar a conclusiones, nuestra necesidad de poder discutir los temas, de poder analizarlos y dar nuestros puntos de vista. No hay nada totalmente cierto como no hay nada totalmente incierto. Todo tiene cierto grado de verdad y todo tiene cierto grado de falsedad. No hay una verdad en sí misma. La verdad es una aspiración humana. La verdad es una necesidad que nosotros hemos creado como seres humanos de arribar a una conclusión que le ponga fin a un estado psicológico, porque nosotros necesitamos entender algo. Pero la experiencia del hombre nos ha demostrado
que a través del tiempo las verdades o las veces que el hombre ha buscado verdades, ciertamente ha encontrado respuestas, pero que con el transcurso del tiempo estas respuestas han ido cambiando porque naturalmente al ahondar más en determinados temas, encontramos más razones por lo que sucede en los hechos. Y fíjense que nosotros en este curso vamos a tener una parte donde vamos a analizar al delincuente. Vamos a analizar también a la sociedad, los comportamientos sociales. Vamos a ver también algunos aspectos que tienen que ver con nuestro entorno y cómo nosotros vamos a ir aquí en el curso a través de los diferentes estudios que se han hecho, encontrando respuestas a temas muy actuales y como la historia nos enseña también de que cuando nosotros como sociedad, ¿verdad? Tomamos determinada actitud, vamos a encontrar los mismos resultados. Al final de cuentas, no importa la etapa en la que vivamos, los avances tecnológicos que vivamos, si estos no van de la mano con un desarrollo cultural, un desarrollo social, nos vamos a encontrar con tragedias a diferentes escalas. Pues eso es lo que vamos a trabajar, vamos a ver a la sociedad desde otro aspecto. En este curso vamos a ver el derecho desde otro aspecto. Está la perspectiva del derecho desde un punto de vista meramente normativo, desde un punto de vista meramente dogmático, pero también el derecho tiene aspectos filosóficos. El derecho también tiene aspectos lógicos. También el derecho tiene una filosofía. El derecho obedece también a una historicidad y por supuesto el derecho responde a un contexto social. ¿Qué más esperan ustedes o cómo ven ustedes el curso? No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver la guía programática. Disculpe, ¿dónde podríamos tener acceso a la guía programática? ¿No la tienen todavía? Bueno, No, aún no, entonces, bueno, miren, pues esta clase es precisamente para ver algunos temas. Entonces vamos a hacer varias cuestiones que son necesarias. En este momento les voy a transferir en el grupo. Vamos a ver. Antes que nada, bueno, yo creo que ya están, dijera un amigo, ya estamos todos los que somos y somos todos los que estamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿O nos quedaría alguien por ahí pendiente? A ver, como se dicen en las audiencias, por esta única vez, enciendan sus cámaras, por favor. Ustedes ya saben que a mí no me agrada eso estar encendiendo cámaras, porque yo sé que de repente están en lugares inadecuados y en sus casas, pues, pero aunque sea una vez cada mes. Bueno, ya días que no los miraba, compañeros. ¿Cómo han cambiado? Más gordo, Lick. Entre otras cosas. Se notan algunas penas en el rostro. Son mentiras, Sí, compañeros. hombre. Enciendan sus cámaras. La verdad es que lo que se nota es un mayor grado de madurez y supongo que también hay más responsabilidades y seguramente también ustedes tienen otras perspectivas, ¿verdad? Porque ya en el cuarto semestre ya se formaron una idea de lo que es la carrera. Espero que les esté yendo bien, ¿verdad? Que a manera general
sea satisfactoria su experiencia y que no se sientan ustedes obligados a seguir una carrera porque ya llevan el segundo año, eso sería una tragedia. Para este semestre tendremos, la verdad, una bonita dinámica. Yo espero que lean realmente el documento, es un poquito extenso. Hay partes un poco aburridas también, algunas otras que no le vamos a comprender, pero vamos a tratar de analizar entre todos. Y también es bueno, ¿verdad?, que le demos una respuesta, porque lamentablemente los sociólogos que nosotros estudiamos, que la guía programática nos propone, muchos de ellos son alemanes, ingleses, franceses, españoles. Fíjense que hay muy poco material, hay muy poca investigación a nivel hispanoamericano y, por supuesto, guatemalteco, ¿verdad? Nosotros como sociedad tenemos una historia bastante rica. Eh, bueno, la historia nos obliga a hacer una división entre precolombino y poscolombino, ¿verdad? Entonces, a nivel precolombino somos bastante ignorantes del sistema anterior al proceso de que vinieron los españoles. Y a nivel de lo colonial, que por decirlo de alguna forma, ahora hay una discusión si fue o no fue una colonia lo que se hizo acá, porque de acuerdo a los matices que existen, nosotros no éramos colonia. Desde el momento que a los territorios se les dio una administración, se les proveyó de diferentes herramientas y estructuras sociales, ya no era una colonia, ya era una provincia. Y esos son dos términos distintos, porque cuando se hace un proceso de colonización, digamos que es el pueblo vencedor el que procede a muchas veces incluso eliminar las razas originarias, como es el caso de lo que sucedió en el territorio de Estados Unidos cuando estas 13 colonias se expandieron al oeste, que nos ponen de forma romántica, ¿verdad? Ahí Hollywood nos pone películas de vaqueros y todo eso. Es una forma romántica, digamos que es comercial, pero que evidencia el choque cultural, social, económico, el despojo que hubo. Y si nosotros lo revisamos y venimos a Guatemala, y aquí también la gente dice que tuvo despojo de tierras, y vemos si efectivamente hubo un despojo y de qué forma se fue el despojo, vamos a ir desmatizando, ¿verdad? Este tipo de argumento en el cual aparece que el proceso de colonia, digamos, fue malo. Fíjense que, por ejemplo, los indígenas mapuches del sur del continente están divididos entre Chile y Argentina. Para ellos les resultó más difícil, les resultó más complejo ser una república que estar bajo el dominio de España. Porque bajo el dominio de España, de acuerdo a las leyes de Indias, todos los indígenas eran vasallos del rey. Mientras que cuando se crearon las repúblicas, ahí sí hubo una clasificación de razas, de clases. Y por el bien del Estado hubieron expropiaciones. Ahí sí hubieron despojos. Pero es ese tema, ¿verdad? O sea, tenemos muy poca información de la época de las personas que estuvieron antes. Para mí fue una revolución social lo que existió en América, ¿verdad? Porque los pueblos subyugados por los dominantes fueron los que lucharon contra los incas y contra los aztecas, que son los pueblos más grandes de los que hay historia. Por ejemplo, aquí en Guatemala, la mayoría de lugares tienen nombres que provienen del náhuatl. ¿Y el náhuatl quién es? ¿O quiénes son los del náhuatl? Era una gente, ¿verdad? Un pueblo que estaba siendo avasallado por los aztecas que pelearon junto a los españoles y les dieron varios premios de conquistas. O sea, quienes estuvieron en el proceso de conquista también fueron indígenas. Era imposible que, por ejemplo, la lamentada Noche Triste
hubieran 300, 500 españoles y estos vencieron un ejército de 15,000 aztecas. No se puede. No se puede simple y sencillamente porque estos españoles eran respaldados por pueblos indígenas que querían liberarse. Miraban en los españoles una buena oportunidad. Y si nosotros nos vamos y ponemos a estudiar quiénes eran los que venían al frente del ejército español, vemos que eran segundones. Los segundones eran aquellos que no heredaban en España porque no eran los primogénitos. Y al no ser ellos los primogénitos, como recordemos que España era muy católica y la Biblia dice que el que hereda es nada más el primer hijo, cuando sea varón, todavía con eso, los demás ya no tenían derecho a herencia. Por eso ellos vinieron acá con una sed de hacer cosas, de hacer mucho dinero. Fíjense que el Ricardo Arjona hablaba un día una historia y decía que en Guatemala todavía tenemos la cultura de la colonia. Todos tenemos la idea, o la mayoría de personas tienen la idea, de ir a un lugar, hacer dinero y después irse. Y es muy cierto. Algunos otros tenemos la idea de tener o encontrar un trabajo estable, hacer dinero y descansar. O irnos a la capital y hacer dinero y regresar, o irnos más lejos a Estados Unidos. Y esa es una cultura. Dígame, Gabriela. Se equivocó, Gabriel. Bueno, entonces, nosotros vamos a entrar en un proceso de hacer un análisis cuidadoso de las razones por las cuales la sociedad actual de nosotros es así. Vivimos en un sector donde racialmente hay una cierta, ¿cómo les puedo decir? La mayoría de personas pertenecen a un mismo sector racial. Pero últimamente hemos estado recibiendo bastantes personas del área del occidente y eso crea diferentes situaciones a nivel social. Hay diferentes formas de ver el mundo, hay diferentes formas de interpretar la convivencia. Y fíjense que hay algo muy curioso. También han habido bastantes, yo tengo conocimiento de bastantes uniones matrimoniales entre personas del sector de acá y sector del occidente que muchas veces no llegan a buen fin, porque hay mucha diferencia en ideas, en interpretaciones de la sociedad, de la vida en familia, y qué es la mujer, ¿verdad? Lo que representa la mujer en un hogar y lo que representa también la tarea del hombre. Pues todo esto lo vamos a analizar y como les repito, vamos a ver las teorías generales que se manejan a nivel internacional y por supuesto que vamos a poner nuestros puntos de vista. Para mí es muy importante que ustedes lean el documento que les voy a enviar. Lo vamos a dosificar. Fíjense que tengo presentaciones, pero las presentaciones a veces son un poco tediosas. Entonces vamos a ir viendo qué técnica utilizamos para que no nos sintamos sobrecogidos por la gran cantidad de información que vamos a ver. Ahora, después de... Perdón, compañero. Entonces, compañeros, bueno, yo creo que ya estamos. Bienvenidos a este semestre conmigo. Bienvenidos al curso de Sociología. Vamos a intentar, ¿verdad?, que este curso sea dinámico. Yo sé que a ustedes les fascina leer. Yo sé que les fascina opinar. Yo sé que les fascina hacer diferentes actividades en grupo y por eso entonces les voy a programar una serie de laboratorios mejor, porque yo sé que a ustedes no les voy a sacar mayor información. Ya los conozco. Pero yo sé que haciendo laboratorios, haciendo, por ejemplo, mapas, haciendo algunas cuestiones como los ensayos, porque a mí lo que más me interesa es ver qué grado de comprensión, ver qué grado de discusión ustedes están logrando en el curso. Ustedes están capacitándose, formándose, entrenándose para ser abogadas y abogados. Y las abogadas y los abogados lo que hacen es que argumentan.
Si un abogado no argumenta, si un abogado solo va a un lugar y comienza a hablar, o permite ese abogado que alguien que no es de esa profesión lo convenza sin argumentos, o lo deje sin argumentos, estamos mal. Tenemos que argumentar, aunque sean mentiras, pero bien argumentadas. Ya. La verdad es relativa. La verdad depende desde el lado que se le vea. Como nosotros veamos lo justo y lo correcto, así también se va a poder interpretar. Por eso es que la moral es bien complicada. Por eso es que las buenas costumbres son bien complicadas, porque hay familias incluso dentro de nuestro mismo entorno, nuestro mismo contexto, hay familias que para ellos la moralidad es bien diferente. Yo crecí en un lugar donde era imposible encontrar una botella de cerveza. Era imposible. Para mi mamá eso no era de Dios. Y hay lugares donde son los papás los que inician a los hijos y los que incluso les enseñan a tomar de forma correcta para que no se descarríen. Y lo ven normal. Y no les estoy diciendo que sea malo cualquiera de las dos versiones. Es simple y sencillamente crianza. Entonces nosotros, como regularmente el Ministerio Público es el que acusa, y como ustedes, la mayoría, bueno, muchos de ustedes van o ya son funcionarios judiciales, van a estar en los juzgados o no sé, en las fiscalías, pero si nos toca pelear contra esa infraestructura enorme que tiene el Estado para decir que somos culpables, tenemos que capacitarnos. Y fíjense que el componente social es bien importante porque si ustedes ya vieron el delito de o sea, la cuestión de estado de emoción violenta, el estado de emoción violenta es una justificación que nos permite a nosotros demostrar que la persona en ese momento tenía un estado psicológico tan dañado que ni se percató del grado de complejidad de lo que estaba cometiendo. Y muchos factores sociales tienen que ver con eso. Miren pues, el muchacho que fue a destrabar el carro enfrente del juzgado. Es una cuestión meramente cultural. Eso es algo cultural. De las 30 personas que habemos, si digamos que fuéramos 15 y 15, de los 15 varones, yo sé que tal vez 10 dicen, eso yo no lo haría, y 5 así lo harían. Y de los 10 que dicen, yo no lo haría, hay otros 5 que dicen, en mi vida yo voy a andar peleando cosas así. Imagínense que al pobre señor ahorita le representa un gasto de representación de 25,000 más o menos hermosos quetzalitos que se va a ganar el abogado que lo va a defender. Qué hermoso. Más así queremos. Ahora, ¿qué justificación? ¿Por qué? Porque el daño psicológico, la exposición social, la idea de moral, la idea de vinculación que esta persona tiene, fue tan gravemente dañada que lo llevó a realizar un acto que pone en peligro la vida de estas otras 2 personas, ¿verdad? Efectivamente están en peligro, pero hay una cuestión buena. Lo hizo contra un bien material. Ahí no hay voluntad de causar un daño físico al individuo. Ya ven. Entonces ya me traigo yo la cuestión cultural, ¿verdad? Que los medios, que la cuestión de lo que dice la moralidad, que la idea del machismo en el Oriente, que la exposición social que él tendrá con su propia familia, con su entorno social, que él pertenece a determinado grupo, ¿cómo les explico? Laboral, y ese mismo grupo laboral está compuesto por diferentes aspectos, entonces que esto hace que toda esa situación haya creado en él un daño psicológico de tal naturaleza que lo llevó a cometer este acto, que efectivamente es un delito. Nunca vamos a negar nosotros que hay un delito. El grado el grado que afecta este delito a la sociedad es lo que nos importa a nosotros como abogados graduar. El Ministerio Público se va a ir con femicidio.
sí o sí. Ahí él ya tiene una orden de alejamiento de cajón. La muchacha va a querer daños psicológicos. Va a querer daños, fijo, va a querer. Nosotros somos los abogados, tenemos que ver cómo demostrar, ¿verdad? Demostrar que ese daño no existe, o que si existe no es de tal gravedad, que no es una indemnización, ¿verdad? Esta cuestión que se llama, ay, se me fue ahorita, la cuestión de la víctima, no es una indemnización, mucha gente lo ve como una indemnización, pero tiene que ver con la cuestión social, todo el derecho. Si nosotros aceptamos que el derecho es cambiante, es porque el derecho responde a las necesidades sociales. El derecho en el inicio, al principio, surgió como una necesidad social. Pero posteriormente, el derecho fue haciendo que la sociedad se fuera al ritmo del derecho. ¿Por qué sucedió eso? Porque nombramos personas que administraran el derecho y creamos otro poder. Es más, hasta reconocemos en nuestra Constitución que oficialmente hay 3 poderes y le brindamos a uno de ellos toda una serie de herramientas para que haga que el ciudadano se comporte como ellos quieren y si no, lo sancionen. Ustedes han escuchado eso de cooptación del Estado, pero tal vez alguno de ustedes lo ha investigado o algunos otros no. ¿Pero qué es en sí la cooptación del Estado? La cooptación del Estado es colocar piezas como en un ajedrez, piezas que nos convienen, ¿verdad? Sobre todo el CACIF, en puntos importantes, neurálgicos del Estado, para que cuando yo tenga problemas, no tenga que ir a esos lugares. Me imagino, por ejemplo, la familia del muchacho este que murió en la calzada. ¿Qué pasó? Cuando hay un incidente de tránsito, regularmente la policía, de forma preventiva, detiene al piloto. Y si en dado caso, la persona lesionada sale, le dan de alta de un hospital, regularmente se pide un documento para que a través de ese documento se obligue al que resulte responsable de los daños a las personas que vayan a una audiencia. Si no, se lo llevan a la comisaría y hay que ir uno como abogado a demostrar que la persona va a regresar y a veces no se logra eso, entonces recurrimos a estrategias. Porque ahí fue la colisión. Me va a tocar a mí darle tratamiento, la operación, una operación de tibia y peroné vale 22,000 quetzales. Hay que pagar la moto, hay que pagar, si la persona se pone busa o tiene un buen abogado, en caso yo pediría también que le dé el proceso de rehabilitación, ¿verdad? Entonces, todo esto hace que la persona se preocupe y se enferme. La cuestión social también, ¿verdad? Y por la misma cuestión social, yo hago ver ahí con los señores policías que me echen la mano de designar a un agente y que se vaya a un sanatorio. Entonces, compañeros, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué como sociedad nosotros exigimos que esto no suceda? Lo del muchacho que murió, que estaba en la calzada. Ahora, eso es porque ofende que se escapó la persona. Viendo el video, me pongo a pensar, bueno, es recto. Yo cuando voy en moto y voy recto y veo que alguien está haciendo maniobras, me da un poquito de temor, porque yo sé que en una moto uno fácil va a morir. Pero se ven varias situaciones ahí donde pudo haberse prevenido por las dos partes, ¿verdad? Entonces, hay muchos aspectos que nosotros tenemos que ver a la hora de ser abogados defensores o estar dentro de la parte del Ministerio Público, o ser creyentes, o estar dentro del área Hoy se crearon una cosa ahí que se llama la Secretaría de la Víctima, es muy interesante, la verdad. Fíjense que es que el Estado se pega el solo, pues, o sea,
el Estado acusa en el MP, el Estado defiende en la defensa pública penal, el Estado se pone querellante a través de una ONG y el Estado también vela porque la víctima no se le violen sus derechos. Y todavía con eso se designa a través del Congreso una persona de derechos humanos para meterla ahí, entonces el Estado está un Estado aquí arriba y tiene manitas y comienza a mover a todos, ¿va? ¿Y a quién hay que quitarle el problema? ¿A quién es el que queda desprotegido ante el Estado? ¿Quién es? La víctima. No, la víctima está súper así como que fuera un bebé. El acusado. Y es que el acusado dice que es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, pero al acusado le toca pelearse con el INASIF, pelearse con el MP, pelearse con el juez, con los trabajadores del organismo judicial, porque todos naturalmente, o sea, hay una acusación en todos trabajan para ver si es cierto, pero, o sea, es como que todos nos señalan, ¿verdad? Todos nos señalan y nosotros tenemos que demostrar que no es cierto. Y aquí está el trabajo de ustedes como abogados. Y si sí es cierto, demostrar que hay una razón suficiente para demostrar que eso surgió porque hubo un motivo. Ese es el trabajo, demostrar que hubo un motivo. Ayer me preguntaban una titulación supletoria. Miren lo complicado. Tradicionalmente una titulación supletoria se hacen diferentes documentos, ¿verdad? Se presentan varias escrituras, pero a veces esas escrituras no coinciden. Y hay personas que se animan a hacer otros documentos, ¿verdad? Pero son riesgosos. Son riesgosos porque son documentos que a veces en vez de ayudar a la persona lo perjudican. Pues cuando todo está en línea no hay problema. El asunto es cuando hay algún asunto que no es verdad. Porque entonces yo, como profesional, voy a orillar a mi cliente a que sea acusado de falsedades materiales o ideológicas. Yo, que soy la persona encargada de velar porque él no tenga problemas, le quiero un problema. Entonces hay prácticas que también se usan que no son las más adecuadas. Pero vivimos dentro de una cultura, dentro de una sociedad en la cual se aplaude a la persona que logra a través de algo no correcto hacerse de la suya, ¿verdad? Nos da risa, nos gusta. Decimos, qué pilas. Es más, hay profesionales que cuando, o no profesionales, hay personas que cuando se gradúan, esa idea llevan, ¿verdad? De hacerla, ¿verdad? O sea, yo la voy a hacer porque no me importa nada, yo lo que quiero es pista. Sí, a veces hay mucho dinero, porque hacer una escritura de una persona que falleció e inventarle la firma es cara, pues. La gente cobra caro. Pero ¿qué va a pasar cuando venga el hijo de Estados Unidos o cuando venga la nuera del hijo muerto que nunca llamaron, que nunca le dieron, e impugne esa escritura? La gente lo que dice es, fíjese que yo fui con el licenciado y él me dijo que hiciéramos eso. Entonces se van los dos redonditos, falsedad material de uno y la falsedad ideológica del otro. ¿Verdad? Y valdrá la pena esto con sus desvelos, con sus esfuerzos. Ustedes ahorita pudieran andar ahí dando vueltas en las motos, en los carros, con alguna su novia o algún novio, cenando por ahí, no estar gastando dinero en la universidad. Y después de 5 años valdrá la pena por 100,000 quetzales arriesgar los títulos. Valdrá la pena. Eso ya es cuestión de cada quien. A veces hay personas que creen que sí vale la pena y lo hacen, pues. Hasta hay una fiscalía especial de notarios, les comento. Una fiscalía especial que se dedica solo a ver escrituritas y el 99%, decía el señor, se echan al notario, le vuelan el título. Nosotros nos vamos a formar, nos estamos formando de una manera
que a nosotros se nos dice todo lo que podría pasar y somos nosotros los que decidimos. Y la sociedad nos va a proponer a nosotros negocios fraudulentos, porque así estamos creados, así nos hicieron. Nosotros tenemos el poder de decir si queremos o no queremos hacer eso. Entonces, fíjense, compañeros, les voy a enviar ahorita el asunto este. Vamos a ver. Que estuve guardándoles, como les digo, antes que nada. Qué bueno que estamos en este semestre. A ver. Les voy a enviar el enlace para que ustedes se puedan incorporar al grupo de Classroom. Pueden ver por WhatsApp. Y vamos a incorporarnos ahí para poder acceder tanto al texto que vamos a trabajar en este semestre, como también la cuestión de la asistencia, la cuestión también del, los trabajos, los laboratorios, que por cierto vamos a tratar de hacerlo lo más... ahí está el enlace de Classroom, por favor incorpórense a la cuestión esta del Classroom. Vamos a ver acá. Y ahí van a encontrar ustedes el texto. Ustedes me indican si ya están en ese proceso. ¿Cómo van, compañeros? ¿Lograron acceder? Sí, Lick. Bueno, Elic, gracias. ok, entonces acá vamos a ver, les voy a compartir pantalla. Vamos a ver acá. Vamos a ver. ¿Sí ven ustedes donde dice sociología? ¿Sí les aparece o les aparece otra cosa? Sí, Lick, se aparece. No, aquí les voy a enviar entonces la bienvenida al semestre. Acá abajo está el texto. Hay que descargarlo y yo les aconsejo que lo descarguen y lo puedan mandar a empastar porque hay gente que, por ejemplo, descarga, pero solo va imprimiendo por partes. Si tienen problemas en el proceso de descargar, yo se los mando al grupo WhatsApp. ¿Oyeron? Bueno, vamos a ver otra cosa que quiero compartirles. Es la guía. Creo que me sale de la guía aquí.
Entonces les puedo compartir la guía para que ustedes puedan ver. Bueno, ¿sí la ven? Sí. Muy bien. Entonces, esta es la guía programática que vamos a estar viendo este semestre. La prescripción y presentación, pues ustedes tendrán el tiempo por ahí de estarlo leyendo. Y en cuanto a lo que se va a trabajar, serían estas 9 unidades que iniciamos por la sociología, ¿verdad? La sociología del derecho. Luego vamos a ver la sociedad y tendríamos que ver un poco de la evolución del derecho. Pasamos por la vida del derecho, que es un componente posterior a la evolución. Y veríamos también lo que es el Estado y el derecho también. Ya se lo voy a enviar al grupo. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, el cronograma de actividades también lo va a subir a Classroom. Sí, eso lo voy a enviar el jueves. Tengo que definir. Vamos a ver las actividades y después yo les voy a mostrar, ¿oyeron? Tenemos también los precursores y fundadores de la sociología del derecho, la sociología jurídica y la crítica en el problema actual, las teorías sociológicas en materia de criminalidad y desviación, y al final, allá casi llegando a noviembre, vamos a ver el derecho y su relación con la estructura social y el orden jurídico. Yo privilegio que se haga en este semestre el proceso de hacer, a mí no me gusta que expongan, tampoco me gusta que estén haciendo, por ejemplo, los laboratorios es una forma a veces un poco injusta de determinar qué tal ha tenido el estudiante avance dentro del proceso de formación. Es más apropiado para mi punto de vista ver si lo visto lo va comprendiendo, si lo leído lo va comprendiendo y va haciendo su propia interpretación del proceso social. Porque al final eso venimos a hacer acá. No venimos a convertirnos en loritos, ¿verdad? Para repetir lo mismo. Ni tampoco esto es una forma de ingresarle al cerebro cualquier cantidad de información y repetirla como que fuéramos nada más robots. Aquí la cuestión es que ustedes desarrollen ideas. En cuanto a la sociología del derecho, vamos a ver el derecho y la sociología del derecho, la utilidad de la sociología del derecho, las ciencias auxiliares y la filosofía del derecho. Esto de una forma general, porque ya, por ejemplo, la filosofía del derecho tiene su propio curso. En cuanto a la sociedad, veríamos lo que tiene que ver con el hombre y la sociedad, la organización social, que es muy importante, el método sociológico, que es una manera de hacer investigación y emitir resultados sobre lo que en ese momento se entiende que es una verdad. Recordemos que si ustedes están trabajando o van a trabajar en el área, por ejemplo, de investigación, dígase el Ministerio Público o el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, nosotros tenemos que entender que el método sociológico nos va a llevar a arribar a ciertas verdades, ¿verdad? Ciertas verdades que en ese momento así se tienen, pues. Y a decir eso, ¿qué es la verdad para ustedes? Alguien que me quiere decir qué es la verdad. Nuestro trabajo gravita alrededor de la verdad. Hay dos individuos que manifiestan que tienen la verdad y nosotros tenemos que respaldar a uno de los dos. Y si la función de ustedes va a ser de ser jueces, deberán de establecer quién de los dos, más que verdad, tenga razón. Y si la función de ustedes es ser el ente investigador, demostrar con la investigación que ustedes hagan que la persona que se está respaldando es quien tiene la verdad.
Por eso es, ¿qué es la verdad? La realidad de las cosas, Lick. Muy bien, muchas gracias. La realidad de las cosas. ¿Qué otra cosa podría ser la verdad? Lo correcto, lo justo. Puede ser. ¿Ya llevaron filosofía del derecho ustedes? Sí. ¿Con quién llevaron filosofía? Con la Lick de Sujei. La filosofía del derecho es un componente importante porque les va a permitir a ustedes, voy a dejar de compartir acá. ¿Saben en qué momento les va a servir la filosofía del derecho y la lógica jurídica? ¿Algunos de ustedes se imaginan en qué momento va a servir? ¿No? A la hora de encontrar la verdad, Lick. Ajá, sí. Se arriba la verdad a través de esos elementos. De forma práctica a ustedes les va a servir la filosofía del derecho y la lógica jurídica cuando redacten una apelación, cuando evacúen una audiencia de apelación y cuando ustedes vayan a un proceso de casación o a la Corte Suprema. Cuando ustedes vengan a evacuar una audiencia en la Corte de Constitucionalidad de viva voz, ahí vamos a tener la lógica y ahí vamos a tener la filosofía del derecho. Porque ya que ustedes llevaron ese curso, ¿qué estudia la filosofía del derecho? ¿Qué es lo que pretende? Cric, 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 cric. Googleen, aunque sea. Aprovechemos que no hay presenciales. Googleenlo. ¿Qué pretende la filosofía del derecho? Comprobar la verdad. Googleenlo y me lo dicen ahí de donde sea, aunque sea de Telegram, de donde quiera, sáquenlo. No, vamos a poner que es el arte de pensar también. Nachito. Busca analizar y conocer, Ajá. ofrecer un conocimiento pleno del derecho, reflexionando y elaborando los conceptos de los que van a beber las distintas disciplinas jurídicas que abordan aspectos concretos del sistema jurídico con el objetivo de dar unidad y coherencia. Unidad y coherencia, muchas gracias. Sucede que cuando nosotros no estamos de acuerdo con una sentencia, queremos apelar. A mí me gusta mucho decirles el hecho y decirles el precio. Apelación de 5 a 10 mil, depende el acto, depende la importancia. Porque yo sé que si les toca a ustedes la bolsa, los voy a poner más pilas. Si no, no. Ya. Cuando yo digo, ay, la moto, la terracita, el terrenito, el enganche allá en el Encinal, ahí está, ahí está. ¿Ya? Nosotros estamos estudiando porque nos gusta la justicia, porque nos gusta el derecho, porque nos gusta resolver problemas, pero también nos gusta tener pistas. Si no, no están acá. Pudieran saber dónde. Es como que la gente que estudia medicina, diga que les gusta estudiar medicina porque les gusta salvar vidas. Y les gusta también los carros y las casas de 2, 3 pisos en residenciales. No es malo. Eso no es malo. Ahora, el tema es malo que yo no me prepare y que porque no me preparo bien, aparte que damnifique a mi cliente, me haga mal prestigio. Eso sí es muy malo. Y aparte el mal prestigio mío, se lo hago a mi querida y hermosa y 3 veces centenaria en la Universidad de San Carlos. Lo bueno es que en la mayoría de lugares a los egresados de la San Carlos nos tienen como probos. Pilas, pilas, pilas. Porque es verdad, ustedes son pilas. Entonces, compañeros, cuando nosotros vemos lo de la filosofía del derecho y la lógica jurídica, esto nos va a llevar a nosotros a, como decía Brandon, a un conocimiento profundo del derecho. ¿Qué es lo que el legislador intentó
proteger a través de la creación de esta norma, que es lo que el legislador buscó que en la sociedad se mantuviera con lo de esta norma. Ahí encontramos, por ejemplo, muchas luchas de las personas que tienen relación con los movimientos LGTB, que ellos quieren que se implanten sus ideas. Ciertamente la Constitución dice que aquí hay libertad. Y dentro de las libertades que tenemos también libertades de culto, tenemos libertades también, pues para ese caso tenemos ese tipo de libertades. Ellos pueden pedir, ¿verdad? Tienen ese derecho. Ahora está el asunto que, por ejemplo, en caso de adopción, la adopción no es un derecho de los papás de hacerse de un hijo. La adopción es el derecho que tiene un menor de acceder a una familia, de acceder a un entorno familiar y hacer una sustitución en este menor, ¿verdad? De un contexto en el cual se encuentra solo y colocarlo en un lugar donde él va a ser tratado de una forma amorosa, pero dentro de las condiciones y características que esta sociedad considera que es una familia. Porque la Constitución no es otra cosa que una serie de principios que la sociedad dijo que quiere que sean los que las norman. Si ustedes se recuerdan, la Constitución en su filosofía inició allá en Inglaterra. Allá inició la Constitución. Y esa Constitución en Inglaterra fue una carta donde todos los ingleses dijeron, nosotros queremos que estas normas sean las que nos dirijan como sociedad. Y nosotros también como sociedad guatemalteca hay ciertas normas. Que es cambiante, es cierto. Pero hay cosas lógicas, hay cosas que por naturaleza sí son, ¿verdad? Yo sé que hay varias personas, que conozco algunas que son homosexuales y han adoptado niños. Lo han hecho conforme a la ley del país. Han demostrado que tienen la capacidad, la calidad y todo para poder criar a un menor. Y nunca han peleado. Pero hay movimientos extremistas que intentan, ¿verdad?, que hayan cambios tan drásticos cuando estamos en sociedades tan tradicionalistas. Si es bueno o malo que sea tradicionalista la sociedad, no lo puedo decir. Nosotros vamos a investigarlo en este proceso. Le voy a seguir compartiendo acá. Ahí sí finalizo la clase. Ups, me equivoqué. Nos vemos otro día. Bueno, la sociedad. ¿Qué es el hombre? Como dijeran los memes, ¿y quién le dijo al hombre que es hombre? Decía el meme, ¿y cómo sabía la persona que comenzó a leer que estaba leyendo? ¿Quién le dijo? ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo sabía la persona que esa era agua? ¿Quién le dijo es agua? Son cosas que nadie tiene respuestas, ¿no? O sea, ¿quién comenzó a decir agua? Es como saber quién comenzó a decir qué es zorra. Ahorita todos decimos qué es zorra. Así como ahorita me imagino que tienen zorra un montón. Bueno, la organización social viene después del hombre. Luego viene el método sociológico, que es la investigación de lo de arriba. El método en la sociología y la objetividad de la sociología. Nosotros como estudiantes de la sociedad, porque compañeros, ustedes son licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Ustedes tienen una licenciatura en ciencias sociales y solo este cursito hay de sociología. Debería haber todo una estructuración de diferentes cursos que los llevaran a ustedes a crear un perfil de sociólogos. De que cuando venga una persona, mire, pues, ¿y por qué se dan las invasiones en Jalapa? Ah, bueno, el contexto es este y este, por esto y esto y esto. Fíjense que la sociología incluso tiene que ver incluso con la psicología. La psicología de los pueblos, la psicología de las masas. La sociología tiene que ver. La señal, pues. La sociología tiene que ver con. No solo nos estaba diciendo la verdad, ese link. Mucha casaca, dice la internet. Yo creí que iba a cumplir lo que dijo de que, uy, me confundí y cerró la plataforma. No, porque estoy grabando y me va a preguntar Eli Castro qué pasó ahí. Pues fíjense que si ustedes quieren, también la sociología tiene que ver con la política. Los orígenes del derecho
El derecho se origina en el hombre, luego se desarrolló en el hombre, pero el problema fue que después el derecho ha llegado a un punto en el que el derecho ahora nos gobierna a nosotros, porque se ha convertido el derecho en una herramienta de los grupos poderosos para tenernos subyugados, ¿verdad? La costumbre jurídica, ustedes saben cuándo es costumbre, cuándo se hace el derecho conforme al proceso legal, cuándo es la cuestión de consuetudinario. Podemos ver que los antecedentes del derecho consuetudinario de Guatemala lo podemos encontrar allá en las costumbres de los indígenas. No ha sido muy estudiado, está el derecho consuetudinario vigente, que lo que más nos recordamos siempre es cuando le dan palo a la gente. Las ventajas de este sistema, el combate al sistema consuetudinario. Yo en lo personal considero de que si estamos en un sistema jurídico, la certeza jurídica solo se logra a través de que exista una norma escrita. Eso de que hay un derecho reconocido para las personas X y que hay otros, esos mixes que responden solo a querer quedar bien, no funcionan. Nosotros debemos de ser tajantes. Las sociedades que han evolucionado son tajantes, así como este señor Vladimir Putin dice, el que venga a Rusia tiene que seguir las reglas de Rusia. Aquí no quiero gente que ande ahí que va a Alá o que le va a Mahoma o que no, aquí A es A y B es B, nada más. Y pienso yo que es una de las mejores formas de que una sociedad se establezca, y si yo me voy a Rusia, pues tengo que seguir las normas de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la costumbre de cruzarnos a la calle donde sea. Hay países como Uruguay donde ahí la gente sabe que solo es en la cebra. Fin. En cuarta unidad vamos a ver la vida del derecho. Hay que tener en cuenta que para que el derecho exista tiene que ser aceptado. Aparte de que sea aceptado, tiene que ser seguido, porque si no se sigue el derecho ya no es eficaz. Hay que ver si el derecho es legal y si es legítimo. Hay que ver si el derecho da seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque, miren, por ejemplo, en cuanto a la SAT, a nosotros nos cambian a cada rato las ideas, la SAT, y tenemos que cumplir. Pues nosotros tributamos de un día para otro, se les ocurre a ellos que, por ejemplo, la nueva tarjeta de circulación solo va a durar 6 meses y hay que renovarla, hay que pagar 10 quetzales a la SAT, porque quiere plata la SAT, hay que hacerlo. Esa seguridad jurídica hay que ver. Y hay que ver también el derecho natural. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Los derechos del hombre, la igualdad. Esta ley de femicidio, vamos a entrarle un poquito, compañeros, para discutirla, ¿verdad? ¿Cuál es realmente la igualdad ante la ley? ¿En qué momento, verdad, hay una desproporción? ¿En qué se basa la ley? Parece que hay una desproporción entre hombres y mujeres. Y vamos a ver también lo que es el derecho subjetivo. Es importante establecer que dentro del derecho subjetivo el abanderado va a ser el contrato, porque el contrato es aquel convenio entre dos o más personas por las cuales se obligan sin la intervención del Estado. Ese es el origen incluso del derecho mercantil. Nosotros a través de un contrato, nosotros decimos qué queremos hacer. Hay cosas que el derecho, o es decir, el Estado tiene que regular, pero hay otro montón de cosas que no. Sin embargo, el Estado se mete a regular cosas que no le interesan, porque son cuestiones que únicamente son las personas las que deben de resolver. Y esa tutela que hace el Estado sobre los individuos es lo que muchas veces no permite el desarrollo social. Repartir comida, dar trabajos por cuello, hacer tutelar ahí grupitos, ¿verdad? Así como ahorita que una instituciones ahí que estuvieron respaldando a grupos y todo y sobreponiendo. Por ejemplo, está el fondo de tierras. Yo jamás he escuchado que el fondo de tierras le dé tierras a la gente ladina. No sé si hay esos casos. El fondo de tierras se va más por la cuestión de los indígenas, más por la cuestión de las personas desarraigadas y todo eso, que no es malo, pero debería haber una igualdad. Tanto en el occidente, en el norte, como en el oriente hay personas con mucha necesidad de tierra. Hay fincas grandísimas también. Hay también una infraestructura del Estado a través del Ministerio de Agricultura que puede desarrollar los terrenos, y entonces habría que ser también grupos de gente no indígena que si quiere acceder a la tierra, pues habría que comprar las fincas. Esa igualdad hay que ver. Los cambios que hay en el derecho
Hay algunas teorías que hay personas que se han animado a ver los cambios que han existido y los factores de esos cambios, ¿verdad? Luego vamos a ver la evolución de la autoridad. Antes de haber ley, tiene que haber autoridad. ¿A qué se le llama Estado Nacional? Ahí vamos a ver un poquito de Adolfo Hitler. El concepto de soberanía, que fue un concepto que nació allá en la Francia, pero era un concepto de soberanía muy distinto a lo que nosotros conocemos. El derecho estatal, ese derecho protector, ¿verdad? Por ejemplo, las tendencias que tuvo el anterior presidente de Estados Unidos, que usó el Estado Nacional, la soberanía, el derecho estatal para protegerse económicamente. Vamos a ver el Estado de Derecho, qué consiste, el derecho escrito y cuáles son las ventajas de que haya un derecho escrito y un derecho no escrito. Ya en la sexta unidad vamos a entrar a ver a Montesquieu. Montesquieu, pues, de entrada es un francés totalmente contrario al sistema que gobernaba del rey Luis XVI, me parece que era. No está de acuerdo con ese sistema. Él fue abanderado de muchos cambios de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa al final lo único que demostró fue que si se suplanta un grupo de poder por otro, sucede exactamente lo mismo. Va a haber división de poderes y va a haber un grupo subyugado que va a trabajar mucho y va a haber otro grupo que va a gobernar y se la va a pasar ahí un poquito más bonito, ¿verdad? Más chévere, dijeron los venezolanos. Vamos a ver el positivismo, a Saint-Simon, a Augusto Comte, el evolucionismo que nos propone Savigny, Henry Summer, Spencer. Vamos a ver los precursores fundadores de la sociología jurídica, del conflicto, donde hay un darwinismo social. Fíjense que el darwinismo social nos propone que las sociedades grandes y evolucionadas se tienen que comer a las sociedades pequeñas que nunca se desarrollan. Por eso es que se justifica que Estados Unidos le valga la soberanía a Guatemala e intervenga. El darwinismo social así lo dice. Las sociedades fuertes pueden intervenir a las sociedades débiles y cuidarlas. Vemos también la obra de Marx, algunos aportes, porque la obra de Marx requeriría un año completo de estudio, leyendo diario, platicando diario, evolucionando diario. Pero a Marx lo vamos a ver nada más a grandes pinceladas. Tenemos un componente en la unidad 7, muy pequeña, en donde vamos a hablar de nuestra profesión, que es el acceso a justicia. En el discurso jurídico yo quiero incorporarles a ustedes alguna cuestión relacionada con la oratoria forense y todo lo que tiene que ver con la exposición. Vamos a ver un poquito de los derechos humanos y el uso alternativo del derecho, porque últimamente pareciera que ya todo es derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos, y todos quieren incorporarlo a la matriz de derechos humanos, cuando en sí mismo el derecho surgió de los mismos derechos humanos. Cuando fue la Revolución Francesa que se dictaron los derechos del hombre, desde ahí surgieron una serie de derechos humanos. Y ahora pareciera que todo eso se dispersó de tal forma que ya se perdió y otra vez quieren retornar, ¿verdad?, a los principios de los derechos humanos, pero ya de una forma totalmente tergiversada. La crítica del procedimiento judicial, eso vamos a hacer un ensayo donde ustedes van a analizar si el proceso judicial en Guatemala efectivamente cumple con esa justicia pronta y efectiva que tanto reza la ley, o simple y sencillamente es una serie de burocracia en donde al final de cuentas los únicos que obtienen un beneficio directo son los abogados. Los abogados y los funcionarios judiciales, que son quienes tienen el sueldo, pues al final la víctima, al final los diferentes actores dentro de los procesos judiciales, sería muy relativo el beneficio, porque en muchos casos, por ejemplo, un divorcio que yo vi, se fueron 2 años al proceso y al final el juez, ¿verdad?, de primera instancia resolvió a favor del demandante del divorcio y en la sala se resolvió que se quitaba todo de plano, porque hay un errorcito ahí. Entonces, es más, al demandante le impusieron como medida, ¿verdad?, dentro de la sentencia, que pague las costas del proceso, la módica cantidad de 28,000 quetzales que él deberá pagar por haber iniciado un proceso y fundar sus situaciones en mentiras. ¿Quién tuvo la culpa? La abogada, ¿verdad? Porque si la abogada no hubiera colocado que se separaron desde hace un año, la muchacha no hubiera tenido que ir a decir que ellos jamás estuvieron juntos porque él es residente en Estados Unidos y que solo viaja. Lo comprobó con el movimiento migratorio, no al lugar.
No podemos inventarnos, muchachos, casos. Tenemos que buscar la salida legal a las personas. Y si hay necesidad de llegar a acuerdos con las personas, nos llegamos a acuerdos, le damos un lenes a la señora y fin, se acabó. Nuestra función es resolver los problemas a la gente, no duplicarse. Ese es nuestro trabajo. Las técnicas sociológicas en materia de criminalidad y desviación. Vamos a ver algo de la criminología, vamos a ver algo de positivismo biológico, del positivismo sociológico, vamos a ver los aportes de Durkheim, hasta dónde se puede rastrear los orígenes de la sociología, que es allá por la 1800, que es la ecología social. Fíjese que la ecología social es lo que nosotros decimos, esa gente que vive en tal lugar, esos son delincuentes, no miras dónde viven, pues, ahí solo hay ladrones, ahí son los mareros. O, allá en la zona 18, ahí está lleno de mareros. Esa es una ecología social. Vamos a ver la anomia como Menton y cómo lo critica. Vamos a ver la teoría funcionalista, la teoría de la criminología, la teoría criminológica de la interacción, cómo se rotula a las personas, cómo se hace que la persona, ¿verdad?, se tenga ya etiquetado, y cómo hay desviaciones primarias y secundarias a raíz de que yo nazco, crezco en un sector ya sea privilegiado o no, entonces yo tengo ciertos sesgos. Todos los de Oriente son narcos. Los de Oriente les gusta ser narcos. A los de Oriente les gusta hacer también grupos de secuestro y les gusta ser policías. A los de Oriente les gusta ser guardias de seguridad. Ya, o sea, hay se nos etiqueta, ¿verdad? Hay una serie de, se nos rotula socialmente. Vamos a ver la teoría de los valores subterráneos y la crítica a las subculturas, así en grandes rasgos. La teoría de los valores subterráneos son aquellos donde yo socialmente exijo una cosa, pero busco una plaza para mi sobrino, para mi hermana, para mi hijo. O sea, a mí no me gusta que haya tráfico de influencias, pero sí voy a hablar con el alcalde, sí voy a hablar con el gobernador, sí voy a hablar con el diputado, pero no estoy de acuerdo con que haya tráfico de influencias. Hubo tráfico de influencias para dar en la carretera Jalapa a Sanarate y hubo tráfico por la empresa tal y se hizo tal negocio, yo me rasgo las vestiduras y voy a manifestar allá enfrente de donde sea. Pero cuando a mí me dan un trabajo por cuello, no lo digo. Entonces es un valor subterráneo. La cultura, la crítica marxista al paradigma de Taylor, aquí hay un errorcito, de una vez arreglémoslo. Vamos a ver lo de Taylor, vamos a ver el acto desviado. El acto desviado tiene mucho que ver con los delincuentes. Hay personas que creen que no es delito lo que están haciendo. Si yo solo le pegué a ellas, que no hace caso, solo le pegué. Sí, pero mire, pues, no le puede pegar, a nadie se le va a pegar. Pues si es mi mujer, yo le puedo pegar. Así dice la Biblia. Eso. Bueno, lo vamos a ver al final, la estructura, el derecho y reacción a la estructura social, y ahí ya ustedes van a tener 100 puntos y van a poderse promover ¿qué semestre? Al quinto semestre. 2 parciales. Vamos a tener comprobaciones de lectura, vamos a hacer informes más que todo como tipo ensayos. A mí no me gustan las investigaciones ni las exposiciones. Vamos a hacer unos ensayitos. Entonces, básicamente sobre eso va a gravitar este curso y nosotros vamos a tener ese tipo de formación que yo les suplico, les ruego que exijan, que cada vez sea mejor la preparación de ustedes y nosotros como docentes tenemos la obligación de que si hay temas que no se han comprendido su totalidad, reforzarlos, y si hay temas que ustedes sienten que son muy escuetos, pues entonces hacer una investigación más profunda. La tarea del estudiante es exigir, pero no hacer huelga, ni agarrar los centros universitarios, ni andar ahí peleando causas ajenas. La obligación del estudiante es exigir que el docente los prepare. ¿Por qué? Porque cuando salgan a trabajar, los asalariados son ustedes. Cuando ustedes le pongan timbres que no son a una escritura, cuando ustedes le pongan timbres que no son a un testimonio, cuando ustedes hagan algo valer que no está bien, los asalariados son ustedes. Están jugando la libertad, compañeros. Entonces, exijan que se les prepare bien, exijan que se les enseñe bien. La universidad, por el tiempo y por muchas circunstancias, les va a proveer hasta un 30, 40% de la realidad que ustedes necesitan. Lo demás
pilas, hay que investigar. Hay que investigarlo, hay que exigirle al docente, hay que preguntarle, hay que discutir con él, hay que conversar. Para eso se están preparando. Y nosotros también tenemos que tener la madurez y la capacidad mental de saber que el estudiante lo que quiere es prepararse. Entonces, compañeros, me dieron la orden que 10 minutos antes termine, pero para mí es imposible, yo casi no dejo de hablar. Dejamos la clase hasta hoy, por ahí les va a llegar la asistencia, si no es que ya les llegó, y les suplico, hay que imprimir el documentito, cualquier duda me dicen, cualquier comentario, ustedes saben que 24/7, y luego nos reunimos a discutir en las clases. Nos vemos el jueves. Qué gusto verlos, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick.